Jerusalén Radio presenta el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupar en la voz de Fernando Chagoyán. ¿Qué tal, amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más de Voces del Corazón. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da muchísimo gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Aquí estamos transmitiendo desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. En esta ocasión continuamos con la retransmisión del audiolibro El arrepentimiento y la fe. Comenzamos. Aunque por mí mismo me esforzara, era imposible. Reconocí que era imposible por mí mismo. Por eso dejé mi propia obra. En aquel momento, Jesucristo trabajaba por el poder de Dios, limpiando todos mis pecados. Me convertí en santificado y siendo justificado he visto la obra de Dios en mi vida. Amados, ¿cuál es la razón por la que el Señor no puede trabajar en nuestro corazón? Pues es porque todavía ustedes creen que por sí mismos toman una decisión y pueden hacer algo. Si tomo la decisión, puedo ir a la iglesia los domingos. Si me esfuerzo, puedo leer la Biblia, y si tomara la decisión, puedo vivir bondadosamente. Ese tipo de persona, ¿de qué manera se apoyaría en el Señor? Pues la verdad es que es imposible. En mi caso, después de descubrirme a mí mismo, Jesucristo comenzó a trabajar en mi corazón. Nuestra misión está entrenando 700 universitarios para enviarlos como misioneros el año próximo. Eso es maravilloso. En el entrenamiento, una muchacha me dijo: Pastor, ¿usted cree que después de recibir el entrenamiento podremos cambiar? ¿Verdaderamente cambiaremos? Muchos universitarios problemáticos vinieron al entrenamiento. Yo les hablé de esta manera: Dios nunca trabajará mutuamente con el hombre. Tenemos que dejar nuestra propia obra. Si supiéramos quiénes somos, soltaríamos luego nuestro sí mismo y desde aquel momento, Dios trabajará y todos terminaremos felizmente. Pero si todavía somos engañados por Satanás, creyendo que si nos esforzamos podremos lograr algo equivocadamente, no soltaríamos a nuestro sí mismo. La esposa de Abraham, Sara, envió a su sierva para que se acostara con él. ¿Qué esposa permitiría que otra mujer entrara a su habitación para acostarse con su marido? Esto lo hizo porque ella estaba segura de que no podía tener hijos. Si ella hubiera tenido la convicción de que iba a tener hijos, ¿habría enviado a una mujer a su habitación? Pues de ninguna manera. Amados, si ustedes se dieran cuenta de que por su propio esfuerzo no pueden hacer nada, desde aquel momento Jesús trabajará. Amén. Pero hoy en día, muchas iglesias enseñan de esta manera la vida de creencia diciendo: seamos fieles, amémonos, vivamos por la fe, sirvamos al Señor fervientemente, ofrendemos. Muchas personas son engañadas y por eso adoran a Dios de esa forma. Algunos apostadores, después de perder su dinero, creen que la próxima vez van a ganar. Pero al perder nuevamente, siguen pensando que podrán ganar. Ellos siempre piensan en ganar, pero no en la posibilidad de perder. Por eso llegan a apostar hasta a su esposa pensando: no importa cuál es el problema de apostar a mi esposa, de todos modos voy a ganar. Si ellos apuestan cualquier cosa, no hay ningún problema porque ellos tienen la seguridad de que van a ganar. El problema verdadero es que cuando pierden ese juego, también pierden a la esposa. Muchas personas practican la vida de creencia y piensan que aunque fracasaron en ocasiones pasadas, la próxima vez todo va a salir bien. Creen que ayunando desde el año nuevo y orando por 40 días podrán lograr ser espirituales. Piensan que si toman la decisión podrán orar por cientos de días en la madrugada. De esa manera quieren hacer por sí mismos, pero mientras piensan que su sí mismo es el amo, no podrán obtener resultados. Algunos aviones tienen 2 asientos, uno para el capitán y otro para el copiloto. En el avión, mientras manejan, si el piloto dice: ahora yo guío, él coge el volante y el copiloto tiene que soltarlo. Pero si el piloto le dice: ahora tú tienes que guiar,
cuando él entrega el volante, desde aquel momento, el piloto tiene que soltarlo. Mientras los dos tomen la dirección al mismo tiempo, no podrán manejar el avión. El problema en su vida es que usted debe hacer, o es Jesucristo el que debe solucionar, porque no pueden trabajar los dos al mismo tiempo. Amados, ustedes tienen que encomendarle a Jesucristo absolutamente todo, y desde aquel momento, Él trabajará maravillosamente en su vida. Amén. El apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, cuando era llamado Saulo, enviaba a los cristianos a la cárcel, los capturaba y los mataba. Él pensaba que tenía la razón, que su pensamiento era el correcto. ¿Qué fue lo que testificó Pablo? En Hechos capítulo 26, versículo 9, podemos leer: Yo, ciertamente, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo interesante es que él creía mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Saulo creía en sí mismo. Una persona que cree en sí mismo camina conforme a su propio pensamiento. Por ejemplo, si un amigo me estafara continuamente, yo no le creería, aunque me hablara muchas cosas. No aceptaría su palabra. Saulo creía en sí mismo, por eso mataba a los creyentes de Jesús. Conforme a su pensamiento, los echaba a la cárcel o los perseguía tal vez diciéndoles: creyentes mentirosos, ya Jesús murió. ¿Cómo pueden engañar a las personas diciendo que Jesús resucitó? Este tipo de personas son como un cáncer para la sociedad. Por eso todos deben morir, tienen que ser exterminados. Saulo, en Jerusalén, llevó a muchos cristianos a la cárcel. Luego, fue a Damasco para perseguirlos, y yendo por el camino, de repente vio una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol y cayó. En aquel momento, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo se asustó y le dijo: ¿pero quién eres, Señor? ¿Por qué dices que yo te persigo? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo le respondió: oh Señor, entonces tú estás vivo. Yo creía que era mentira lo que oía de los cristianos sobre tu resurrección. Saulo se dio cuenta que sus prejuicios y sus pensamientos eran incorrectos. Hasta este momento él pensaba: los cristianos son mentirosos. ¿Cómo se les ocurre que Jesús, estando muerto, pueda resucitar? Ese tipo de personas son la maldad de la sociedad. Tienen que morir y desaparecer. Por eso, conforme a ese pensamiento, capturaba, echaba a la cárcel, perseguía y azotaba a los cristianos. Pero él reconoció que ese pensamiento perverso era el que lo hacía ser tan insensato. En aquel momento, él escuchó la voz de Jesús y, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo se dio cuenta, después de escuchar la voz del Señor, que su propio juicio era incorrecto, porque antes él vivía solo conforme a su pensamiento y a sus prejuicios, tomando decisiones por sí mismo. Cualquier persona no puede ser general del ejército. Solo puede ser general quien tiene mucha experiencia en la batalla, quien tiene el conocimiento. Pero si una persona ingresó al ejército el día anterior, no podrá ser general ni tomar el mando el mismo día. Cualquier persona no puede ser primer ministro, canciller, alcalde o gerente de una compañía, pero lamentablemente nosotros establecimos nuestro mí mismo, que es tan insensato, que no sabe sobre nuestra condición profunda y el futuro. Es así como, tomando la decisión por nosotros mismos, hemos vivido de esa forma. Saulo pensaba: yo medité y viví que conforme a mi pensamiento creía que era mentira que Jesús resucitaría.
yo era un hombre muy insensato y muy enaltecido. ¿Por qué cometí ese error? Eché muchas personas a la cárcel, perseguí a mucha gente, verdaderamente cometí un gran error. Creía mucho en mí mismo. Debí haber actuado con una información más exacta sin seguir mi propio criterio. Saulo tenía el temor de vivir conforme a su propio pensamiento. Por eso tuvo que despojarse de él. En aquel momento Jesús le dijo que se levantara y entrara a la ciudad. Él no se levantó según su concepto, sino por la palabra de Jesús, y por esa palabra entró a la ciudad. Amados, ¿ustedes viven conforme a la palabra de Dios o viven según su pensamiento? Muchas personas todavía creen en sí mismos y se apoyan en ellos mismos. Por eso, practican la vida de creencia a su manera, según sus experiencias y su propio pensamiento. Cuando la gente busca a la iglesia y al pastor, lo hacen según su gusto humano. Si todavía su ego es el rey de su corazón, Cristo no podrá trabajar en su vida. Por eso, aunque se esfuerce, no podrá lograr buena vida de creencia. Ustedes deben darse cuenta que si quieren ver la obra de Dios en su corazón, primero deben reconocer que son viles e inmundos delante de Dios. Tienen que negarse a sí mismos, deben darse cuenta que no pueden lograr algo solo por su propio esfuerzo. Aunque fracasaran y perdieran, tienen que entregarse a la mano de Dios. Por ejemplo, una persona está muy saludable y el doctor quiere abrir su estómago. ¿Usted confiaría? Pero si una persona está muriéndose por el cáncer, le confiaría el cuerpo al doctor, ¿no es así? Cuando no tengo mi camino, puedo creer en Jesús. Amados, la razón por la que no se levanta la fe en ustedes es porque tienen su propio camino. Amados, cuando ustedes encomienden su vida a la mano del Señor, desde aquel momento, Jesús trabajará poderosamente en sus vidas. Amén. Leamos ahora sobre el arrepentimiento de Caín. Esta mañana compartiremos en Génesis. Agradezco que abran en el capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 1 al 15. ¿Están listos? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces
Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Hermanos, he pastoreado en la iglesia y hasta ahora siempre he visto cómo el Señor amado ha cambiado la vida de mucha gente. He observado cómo el Señor ha dado su bendición. Si una persona nueva llega a nuestra iglesia, yo la observo detalladamente. Luego pienso, ¿de qué manera cambiará esa persona después de 1 año de haber recibido la salvación? Luego de 2 años, ¿cómo habrá cambiado? Cuando imagino eso me siento muy feliz. Antes de nacer de nuevo, a pesar de ir a la iglesia frecuentemente, no podía lograr nada de lo que yo quería. Aparentemente le decía a la gente, si usted cree en Jesús, va a ser bendito, va a estar feliz y se irá al cielo. Pero realmente nada salía bien en mi vida. Un día, cuando recibí la gracia del Señor, pude ver un cambio en mi vida personal y desde aquel momento he logrado todas las cosas que me he propuesto. En el año de 1965, entré al servicio militar. Allí nos dictaban algunas clases. Un día me desperté. Luego de haberme vestido y antes de participar en la clase del departamento militar, busqué mis guantes y no los encontré. Yo siempre los guardaba bien al lado de mi casco, pero mientras dormía, alguien se los había robado. Por esta situación me preocupé bastante y pensaba, ¿qué voy a hacer? Unos días atrás, los muchachos del campo de entrenamiento habían recibido guantes iguales, por lo tanto, no era muy difícil quitarle a alguno los guantes y dejarlos al lado de mi casco mientras me dirigía al baño. Pero el Señor, que estaba en mi corazón, no me permitía robar. Una voz me decía, no hay manera. Tú estás en el ejército, en ese lugar tienes que robar. Tú vas a robar. Esa mañana nos dirigíamos a la clase cargando nuestra arma M1 y cantamos un himno. Nacimos como varones. Los miembros de la sección del campamento eran 40 personas. Cuando todos marchaban, levantaban las manos con guantes azules y yo era el único que no llevaba guantes. No tenía problema por el frío en mis manos, pero me preocupaba que el jefe de mi grupo me preguntara, ¿dónde vendiste los guantes? Y me golpeara fuertemente porque había visto que otros compañeros habían sido golpeados en nuestra habitación por el jefe de nuestro grupo con el palo de una pica. Por eso, cuando pensaba en esa situación, tenía mucho miedo. ¡Ay, Dios! Dame unos guantes, por favor. Yo no podía decirle a nadie que había perdido algo en el campamento militar y que tenía que quitárselos calladamente a otro para recuperarlos. Si yo le hubiera dicho a alguna persona y luego los robara, inmediatamente me buscaría a la persona a quien se lo hubiera perdido. Durante 3 días no le conté a nadie que había perdido mis guantes. Me encontraba afligido y luego tomé una decisión. Ya no hay otra manera. Necesito robarlos. Pero un pensamiento surgió en mi corazón. Durante 3 años voy a anunciar el evangelio en el servicio militar. Si me descubren robando los guantes, ¿cómo podré anunciar el evangelio? Aunque no me descubrieran, pero con ese corazón, mientras presto mi servicio militar, ¿cómo podría anunciar el evangelio? Luego, el deseo de robar los guantes se fue. Aquella noche, cuando me acosté, oré a Dios. En el campamento del entrenamiento, todos mis compañeros teníamos que dormir boca arriba según la instrucción que nos daban. Por eso, no podía dormir boca abajo ni agacharme, pero aún así oraba a Dios. Dios, por favor dame mis guantes. Dios, aunque el jefe de grupo se dé cuenta de que yo no tengo mis guantes y me golpee, soportaré esa dificultad pero no robaré. Por favor, dame mis guantes. Aquella noche oré y tomé la decisión de no robar los guantes. Al día siguiente había clase de lanzamiento de granada. Después de sacar el pin de la granada contaba 1 y 2 y la tiraba y me agachaba. La clase duraba 50 minutos y nos daban 10 minutos de descanso en lo que todos mis compañeros fumaban. Uno de ellos se acercó y me dijo, «Hey, Oxu Park, ¿por qué no te pones tus guantes?» «Es que tengo un problema», le dije yo. «Pues dime cuál». «El problema es que cuando me desperté
alguien había robado mis guantes. Ah, compañero, ¿por qué no habías dicho? ¿Por qué? ¿Tú tienes 2 pares de guantes? Ah, sí, yo tengo 2 pares de guantes. Amigo, ¿a quién le robaste?, le pregunté. Qué pena hablar en esta manera, pero las palabras de los soldados son así. No, de ninguna manera, yo no los robé, me dijo. Si tú no los robaste, ¿cómo puedes tener 2 pares?, le pregunté. Pues es que mi hermano es el capitán del campamento, y él me dio un par más de guantes porque yo tenía entumecidas mis manos por el frío. Buen compañero, cógelos, compartamos. Cuando mi compañero me los regaló, después de ponérmelos pensaba, ¿estos serán los guantes míos? Amados, cuando yo era niño comencé la vida de creencia y había una clara marca en mi vida espiritual. Antes de lograr esa marca en mi vida, yo no podía hacer nada bien. Pero después de tener esa marca, cuando estaba en el ejército o en cualquier lugar, no me desamparaba la mano de Dios. Si yo les contara todo mi testimonio, no me alcanzaría el tiempo aunque amaneciéramos. Personalmente tengo comunión con los miembros que se congregan en la iglesia y veo cuál es el problema que cada uno tiene en su vida espiritual. Este hermano todavía no puede solucionar ese problema. Esa hermana todavía quiere hacer las cosas bajo la ley. Esa persona está apoyada en su propia obra. Cuando yo hablo, en verdad puedo ver eso. En el caso mío, antes de nacer de nuevo, usaba demasiado la manera del hombre. Luego Dios me enseñó que era inútil hacer las cosas de esa forma y después de dejar esto, he visto cómo ha trabajado Dios en mi vida personal. Pero todavía algunas personas usan el método humano durante su vida espiritual y yo pienso, si ellos sirven al Señor de ese modo, van a fracasar, pero todavía no se dan cuenta. Por eso, cuando me encuentro personalmente con los miembros de la iglesia, les explico sobre el proceso en la vida de creencia. Es muy interesante cuando pasa alguna etapa en la que el Señor trabaja en ellos, de la misma forma que ha trabajado en mí. He observado claramente la ayuda de Dios para los hermanos que tienen negocios o empresas. Yo estuve 3 años en el servicio militar y durante ese tiempo fui muy feliz. Estaba muy agradecido porque anunciaba el evangelio en ese campamento y aunque prestara toda mi vida para el servicio militar, yo estaría muy contento de poder anunciar el evangelio allí. Cuando mi hijo tenía 26 años, tardíamente prestó el servicio militar. En aquel momento, algún conocido me buscó y me dijo, «Pastor, su hijo va a entrar al servicio militar. ¿No debemos ayudarle en algo a él?» Y yo le contesté, «¿Qué quiere decir? De ninguna forma. Dios lo guiará. Por favor, déjelo. Quiero ver la obra de Dios en mi hijo». Mi hijo se sentía presionado porque ya sus amigos habían salido del servicio militar, pero al entrar un día dijo, «Ojalá no me toque la brigada especial». Para cuando terminó el entrenamiento en el campamento Nonsan, yo estaba dirigiendo la campaña en los Estados Unidos. Él me comentó que iba a ingresar a la brigada especial y después de hacerlo, de vez en cuando me llamaba y me decía, «Papi, solo hay 2 teléfonos públicos en el campamento. Estuve media hora haciendo fila y por eso no pude cenar». Cuando mi hijo habló con mi esposa, le dijo, «Mami, me disloqué los tobillos. Por favor, ¿podría enviarme vendaje de compresa?» A mí me parecía que estaba pasando por un tiempo muy difícil. Después de recibir el entrenamiento básico en el campamento, llegó el momento de ser distribuidos a los sitios en los que iban a trabajar. Todos los compañeros fueron enviados a diferentes campamentos, pero él fue el único al que no le llamaron. Lo citaron hasta el último momento. «John Cook Park». «Sí, señor. Tú serás el secretario del general del cuartel». Todos los compañeros le gritaron, «¡Uja!». Él va a ser el secretario del general del cuartel. Luego, mi hijo me testificó, «Papá, para ser el secretario del general del cuartel, yo no soborné a nadie, ni tampoco me esforcé». El secretario del general anterior iba a terminar su servicio y todos los soldados del cuartel recibían un entrenamiento especial.
Los directores calculaban bien las fechas para hacer un examen de inglés para los soldados nuevos. Mi hijo sacó el primer lugar en ese examen. Por eso tomaron la decisión de nombrarlo secretario del general del cuartel. Si alguien hubiera escuchado el testimonio de mi hijo en el servicio militar, hubiera podido considerar claramente cómo Dios le ayudaba. Poco tiempo después de ser el secretario del general, su jefe salió de la oficina y él se quedó adentro. Pronto vino un superior. Ese superior, sin tener miedo, llamó a su novia, quien vivía en Japón, comunicándose con ella en inglés. Ella pertenecía a la Federación de Comunistas Norcoreanos, por lo que esa llamada fue detectada por la seguridad de telecomunicaciones. Un día, el general se enojó demasiado y gritó al departamento de secretaría: ¿Quién llamó por mi teléfono a una persona que vive en Japón? Los secretarios del general le dijeron a él que Jong-kook lo había hecho, ya que él era la única persona que se podía comunicar fácil en inglés. «Díganle a Jong-kook Park que venga para acá». Él fue llamado por el general y se presentó delante de él. El general le preguntó a mi hijo: «¿Por qué tú llamaste a Japón por mi teléfono?» «General, yo no lo hice». «Muchacho, ¿por qué mientes? Mándelo a la celda». Mi hijo estaba a punto de irse a la cárcel y francamente, aunque él estaba en el servicio militar, no oraba con mucha frecuencia, pero aquella noche no podía dormir por el hecho de que iba a ir a la cárcel. Por eso, él doblaba las rodillas orando ante Dios toda la noche. «Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Por qué me permites esta situación?» Por medio de esa situación, la fe de mi hijo creció muchísimo. Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más de Voces del Corazón. Mi nombre es Fernando Chagoyán y les recuerdo que esta fue una retransmisión del audiolibro El Arrepentimiento y la Fe. Si ustedes quieren saludarnos, quieren hacernos algún comentario o simplemente preguntarnos algo, cualquier cosa, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es info@misionbuenasnuevas.org. De igual manera, los invito para que visiten la página de internet misionbuenasnuevas.org. Ahí tenemos diferente información para que ustedes conozcan la iglesia, los diferentes proyectos como el IYF y también las más de 90 iglesias que existen en todo el mundo. Y ahí pueden conocer más acerca de la misión. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Fernando Chagoyán y esto fue Voces del Corazón. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El Arrepentimiento y la Fe del pastor Oxopark con la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, siempre contigo.